¿Febrero? Primero. Wow. Yo pensé que ya estábamos a 2, ya me estoy comiendo un día. Bueno, ya quiero que sea 14 de febrero. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos venido hablando acerca de los ingredientes. Hoy seguiremos estudiando el tercer ingrediente, que es el gozo. Y seguiremos viendo por qué los que somos hijos de Dios, los que somos verdaderamente cristianos, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, debemos de tener el gozo del Espíritu de nuestro Señor, que muchos llegan a perderlo, que muchos de nosotros llegamos a perder el gozo por las circunstancias que nos rodean. Pero hay solamente dos cosas por las cuales usted y yo podamos perder el gozo. Solamente hay dos cosas. Si usted está pasando por alguna de esas dos cosas a las cuales vamos ahorita a ver, solamente es la única razón por la cual usted puede perder el gozo. No hay otra razón por la que yo he ido a la palabra del Señor y he buscado, y a través de toda la santa palabra, hermanos, he buscado y no miro por qué otra razón un verdadero hijo de Dios pueda perder el gozo. Y estuve estudiando y buscando. Si ustedes se acuerdan, ya tenemos como unos 2-3 meses que empezamos con los ingredientes. Y yo sé cuáles son los títulos de todos los ingredientes. Y orándole al Señor, el gozo vino a mí porque es una parte principal en la cual debemos de tener. Y a través desde que empezamos a hacer los estudios, siempre adelanto el próximo. Y yo he venido buscando por qué un cristiano, por qué un verdadero hijo de Dios pierde el gozo. Y no encontré en la palabra de Dios por qué un verdadero hijo de Dios puede perder el gozo, más que solamente por dos razones, a las cuales vamos a estar viendo. Y si usted no está gozoso, si usted está entristecido, si usted está afligido, hermanos, entonces una de esas dos razones tiene en su vida. Y tiene que ponerlo en las manos de Dios y tiene que dejárselo a las manos de nuestro Señor para que pueda devolverle el gozo que va a ser la siguiente semana. ¿Cómo es que nosotros debemos de recuperar, o cómo podemos recuperar el gozo que hemos perdido? Cuando nosotros llegamos a los caminos de nuestro Señor, yo no sé si se acuerda usted cuando llegó a los caminos de nuestro Señor, pero yo me acuerdo claramente el día, la hora, fecha en que yo, mi persona, acepté a Cristo como nuestro Salvador. Recuerdo también exactamente el día, la hora en donde fue cuando el Señor me llamó para que yo fuera predicador. Yo lo recuerdo perfectamente. Son fechas. ¿A usted se le olvida la fecha que conoció a su esposa? No hubo amenes. Se les olvida. Se les olvidó. El hermano Chema me puede decir: pastor, yo ya tengo 40 y tantos años de casado, ¿usted cree que no me voy a olvidar? Y ya 70 años de vida, se olvida. Hermano, yo recuerdo exactamente el día que miré, que mis ojitos me bailaban cuando miré a mi esposa. Y pregunté: ¿quién es? ¿De dónde salió? Claramente con quién le mandé a hablar, cómo, a qué horas, todo exactamente recuerdo. Es lo mismo cuando acepté a nuestro Señor. Yo no sé si usted se acuerda el día, la hora exacta en que usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Yo no sé si se acuerda, pero para mí fue un día maravilloso que jamás se me va a olvidar, el día que yo acepté a nuestro Señor. Hablando hoy con un hermano, me dice: pastor, en esa iglesia que está por ahí, dice, en 1978, dice, allí fue donde yo fui salvo. En esa iglesia fue donde yo conocí del Señor. En esa iglesia fue donde yo nací nuevamente. Le digo: wow, hermano, mi edad, 38 años tienes que fuiste salvo. Dice: sí, y no se le olvida. Por eso yo digo que un verdadero cristiano no debe de olvidarse esas fechas. ¿Cómo se le va a olvidar a usted que fue bautizado, que por obediencia a nuestro Señor fue a las aguas, en obediencia a nuestro Dios?
a las aguas bautismales. ¿Cómo es que se le fue a olvidar? Muchos se les olvida y van y ponen hasta el letrero ahí, el certificado de bautismo. Y lo miran y cada vez que lo miran se acuerdan. Pero son fechas tan importantes como cuando usted y yo aceptamos al Señor en nuestro corazón. A mí no se me olvida. Yo no sé si a usted, hermano. ¿Se le olvidó? No. ¿Se le olvidó? No. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que hay hermanos que aún no se les olvida cuando aceptó al Señor. ¿Cómo estaba usted de gozoso el día que usted aceptó al Señor en nuestro corazón? El día que el Señor hizo morada en su corazón. ¿Cómo es de que usted estaba tan feliz? ¿Cómo se sentía usted de feliz el día que usted aceptó al Señor en su corazón? El día que lo escribieron en el libro de la vida, ¿cómo es que se sentía? Yo me sentía feliz, hermanos. Feliz de haber conocido al Señor. Yo lo primero que quería hacer era decirle a todo el mundo que yo estaba escrito en el libro de la vida. Yo lo primero que quería hacer es ir a decirle a mi padre e ir a decirle a mis hermanos que yo era cristiano, que había nacido de nuevo, que había aceptado al Señor en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Feliz que estaba yo, a todo el mundo le quería decir. ¿Por qué es que se va perdiendo ese gozo? Si usted cuando aceptó al Señor en su corazón estaba feliz, ¿por qué es que se ha ido perdiendo ese gozo? ¿Por qué estamos viviendo, hermanos, que no debería serlo? Pero saber por lo que estamos viviendo, porque no hemos aprendido nosotros a depender de nuestro Señor, hemos perdido el gozo. Porque nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Porque nosotros queremos mantenernos porque a nosotros no nos gusta mantenernos en la presencia de nuestro Señor. Porque pensamos que estamos ayudando a Dios con nuestra actitud. ¿Cuántos de nosotros no pensamos hacer mejor las cosas a lo que Dios nos manda? ¿Cuántos de nosotros no pensamos que estamos ayudándole a nuestro Señor a hacer las cosas y Él nos manda y nos lo recalca, nos lo recalca una y otra vez y nos dice esto y esto y esto? No, Señor, así no. Mira, pero si le hacemos por esto, es mejor. Hay un proverbio que dice mucho en México. Yo no sé si en su país lo dicen. Tenemos gente de El Salvador, de Guatemala, de Cuba y mexicanos. Gloria a Dios, hermanos. Hay un proverbio que dice en México: no dejes caminos por veredas. No sé si lo sepan. No dejes caminos por veredas. Nosotros no queramos ser más sabios que nuestro Señor. Nosotros debemos de aprender a escuchar a la voz de nuestro Señor. Debemos madurar en las cosas de nuestro Señor. Pastor, pero el desánimo llega. Usted me puede decir que el desánimo llega, pero las cosas siempre pasan por algo. Las cosas siempre, cuando son de Dios, siempre cuando nosotros o cuando esa cosa viene de Dios, nos ayudará bien. Si nosotros amamos a Dios y dependemos totalmente de nuestro Señor, entonces jamás deberíamos de perder el gozo, al menos que sean por dos razones, a las cuales voy a compartir el día de hoy con ustedes. Lamentaciones 5:21. Lamentaciones 5:21.
Lamentaciones 5:21, cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, hermanos. ¿No lo tiene su Biblia? Amén. Amén. Lamentaciones 5:21. Lamentaciones está después de Isaías, antes de Ezequiel. Después de Isaías, Jeremías, antes de Ezequiel. Si está en Ezequiel, hermano, ya se pasó. ¿Lo tenemos? Amén. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. 5:21. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: que el Señor bendiga su santa palabra. Y vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amantísimo Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor. Que seas tú, Padre, tomando posición, Señor, de mi cuerpo, de mis labios, de mi voz. Señor, pongo mi garganta delante de ti, Padre Santo. Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, Padre. Señor, que solamente salgan palabras tuyas, Padre Santo, para que podamos, Señor, volver al principio. Que podamos volver, Señor, como cuando te conocimos. Que podamos volver, Señor, como ese día, Padre Santo, cuando te aceptamos como nuestro Salvador. Que ese gozo, Señor, que sentimos, Padre Santo, como en el principio, Padre. Como ese gozo, Señor, que queríamos decirlo, gritarlo a los cuatro vientos, que tú eras nuestro Señor y Salvador. Señor, que volvamos a ese principio, Padre, para poder seguir continuando, Señor, con ese gozo. Que sigamos, Padre Santo, manifestando que sirvemos a un Dios vivo. Que sigamos, Señor, hablándole a la gente. Que sigamos teniendo un celo, Señor, por las almas que se están perdiendo. Que sigamos, Señor, agradándote solamente a ti, Padre Santo. Que no agrademos a ningún ser humano, Señor. Que no agrademos al pastor, al líder, a nadie, Señor, sino que solamente te agrademos a ti, Padre Santo. Que seas tú, Padre, el que siga teniendo el control de nosotros, Señor. Padre, en tus manos está nuestro corazón, Señor. Señor, esta morada, Padre Santo, que tú has escogido como hijos tuyos, Señor, devuélvenos el gozo, Padre. Señor, sé con nosotros, en tus manos estamos, porque lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Dice la palabra del Señor así: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Si yo hiciera una encuesta con los que estamos aquí, hermanos, ¿quién está alejado de nuestro Dios? ¿Quién de los que estamos aquí presentes estamos alejados de nuestro Dios? ¿Quién de los que estamos aquí nos alejamos de nuestro Dios? ¿Quién de los que estamos aquí no nos gusta estar en la presencia de nuestro Dios? Pastor, esa pregunta no creo que vaya, porque a todo el mundo le gusta estar en la presencia del Señor. Es mentira, hermanos. Es mentira que nos guste estar en la presencia de nuestro Señor, porque si fuera verdad que nosotros estamos en la presencia de nuestro Señor, el gozo jamás terminaría. El gozo jamás se perdería. Jamás cometiéramos cosas a las cuales falláramos a nuestro Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de nuestro Dios, cuando nosotros estamos fuera de los caminos de nuestro Dios, hay tristeza, hay muerte, hay destrucción. Esos caminos son caminos de perdición. Pero cuando nosotros estamos en los caminos de nuestro Señor, cuando nosotros verdaderamente estamos en la presencia de nuestro Señor, todo es diferente. Todo es bendición tras bendición. Aún el plato de comida, aún el frijolito que nos comemos, aún el chilito con tortilla que nos comemos, es bendición.
Porque mucha gente, hermanos, no tiene ni siquiera ese taco de comida para llevárselo a la boca. Nosotros le damos gracias a Dios por este lugar que tenemos tan bendecido, hermanos. Hay lugares, platicando hoy con los pastores, hay lugares, hermanos, contaba el pastor Jericó y me decía: pastor, estuve por las Filipinas, de donde yo soy. Hay numerosas iglesias, pero numerosas iglesias que ni siquiera tienen un lugar para reunirse. Hay numerosas iglesias a las cuales están en el fango, en el lodo, y allí se sientan y alaban y glorifican a Dios. Hay personas que ni siquiera tienen una ropa para vestirse y están contentos, están gozosos, alabando el nombre de nuestro Señor. Nosotros lo tenemos todo. Y mire la iglesia. Usted voltea a su alrededor y acuérdese del hermano que se sienta por allá, de la hermana que está por allá, del otro hermano que está por allá. Es que está frío, pastor, y no puedo sacar a mi niño. Usted le pedía un niño a Dios y le decía que su niño iba a ser una bendición, iba a ser la alegría de su casa, y ahora que lo tiene, deja los caminos del Señor porque está frío. Hermanos, nosotros debemos de ver estas dos razones. ¿Por qué los hijos o por qué los cristianos pierden o perdemos el gozo? La primera razón, ¿por qué los cristianos pierden el gozo? ¿Por qué los hijos de Dios pierden el gozo? Es por el pecado. Si usted está en pecado, entonces usted ha perdido el gozo. El pecado es el asunto principal, hermanos, que interrumpe nuestra comunión con Dios y como resultado arruina nuestra felicidad. Y se lo compruebo con la Biblia. Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, 2. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otra versión dice: vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre nosotros y nuestro Dios. Usted está en pecado, hermano. Usted ha perdido el gozo por su pecado. Y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro, de modo que Él no nos escucha, de modo que Él no nos oye. ¿Cuántas iniquidades hay en nosotros? ¿Sabes por qué ya no eres feliz? ¿Sabes por qué ya no tienes el gozo? Porque el pecado hay en ti. Pastor, pero ¿cómo me puede decir que hay pecado en mí? ¿Sabes por qué ya no eres feliz? ¿Sabes por qué ya no tienes ese gozo? Porque el pecado que mora en ti, porque ya no amas las cosas de nuestro Señor como al principio las hacías. Ya no te gozas en las cosas de nuestro Señor como al principio lo hacías. Ya no tienes ese gozo cuando vas a la iglesia, cuando vas al templo a adorar a nuestro Señor. Ya no tienes ese gozo cuando cantas esas alabanzas, porque hay pecado en ti. Ay, es que esas alabanzas a mí no me gustan, pastor, porque hay pecado en ti, porque el Señor habita en medio de la alabanza. Sí. Y si hay pecado en ti, ninguna alabanza, ningún canto, ningún himno va a ser agradable a ti, porque el pecado que hay en ti.
Por eso es que ya no tienes gozo. Por eso es que ya no te gozas compartir con los hermanos. ¿Sabes por qué ya no tienes gozo de llegar a alimentarte de la palabra? Porque hay pecado en ti. ¿Saben por qué los hermanos el día de hoy no vinieron? Porque hay pecado en ellos. Y qué bueno que miren el video y que se examinen y que vayan al Salmo 123:39, donde dice el Señor: examíname y mira el pecado que hay dentro de mí. ¿Sabes por qué no tienes el gozo de compartir con los hermanos? Porque hay pecado en ti. Porque no encontraste lo que buscabas en este lugar. Porque no venías con buenas intenciones. En esta semana estuve platicando con una persona y le dije: ¿por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué no llegas ya a la iglesia? Ay, no, es que yo iba a buscar una mujer allí, iba a buscar una novia, pero como ya no la encontré, yo mejor prefiero ir al mundo a encontrarla, a buscarlo, porque vienes con otras intenciones buscando lo que no vas a encontrar aquí. Cuando verdaderamente vienes a agradarte de la palabra del Señor, cuando verdaderamente vienes que el Señor llene ese vacío que tienes, vienes con gozo y encuentras perfectamente a través de la palabra de nuestro Señor lo que necesitas alimentarte. ¿Sabes por qué ya no tienes gozo de llegar a alimentarte de la palabra? Porque pensaste que las cosas del Señor eran fáciles. Porque pensaste que una vez que ya aceptaste al Señor, todo iba a ser color de rosa. Porque pensabas que al momento de aceptar a Cristo en tu corazón, todo se iba a solucionar. Pensaste que ya una vez que tú aceptaras y que levantaras la mano y que dijeras: sí, yo acepto al Señor, para que todo se solucione, para que todo ya se me componga en mi vida. Eso es mentira, hermanos. El pecado trae consecuencia y por lo tanto la consecuencia del pecado te va a alcanzar tarde o temprano. No porque llegaste a los caminos del Señor ya todo va a ser color de rosa. Tienes que pagar por el pecado que cometiste tarde o temprano. Amén. ¿Sabes por qué ya no tienes gozo de llegar a alimentarte de la palabra? Porque nosotros pensamos que el Señor tiene una varita mágica para solucionar nuestra vida. Porque nosotros pensamos que el Señor, al momento de aceptar al Señor, iba a ser una hada madrina, ¡pum!, y se iba a solucionar todo. Íbamos a tener nuestra casa, íbamos a tener nuestro carro, íbamos a tener nuestro trabajo, íbamos a tener a nuestros hijos en sujeción, íbamos a tener a nuestra esposa hermosa, brillante. Pero no se ha solucionado nada. Porque el Señor no es quien complace. Porque el Señor no complace a niños caprichudos. Porque el Señor no es quien te dice, primero, yo siempre les he dicho por predicaciones y predicaciones, y vuelvo y les repito, hermanos, todas las bendiciones de nuestro Señor traen condiciones. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate primero en el Señor y después el Señor esas peticiones, eso que has puesto delante de nuestro Señor, el Señor te lo va a solucionar. Pero primero debes demostrarle al Señor que te deleitas, debes de agradarte en el Señor. Yo siempre les he dicho, hermanos, ninguno de nosotros vamos al trabajo y les decimos: a ver, denme mi cheque y yo la semana que viene vengo a trabajar para recuperar ese dinero que me dieron. Páguenme por adelantado. ¿O hay un trabajo que paga por adelantado? Es lo mismo con nuestro Señor. Es lo mismo con nuestro Dios. El Señor nos dice: deleítate primero en mí, después vas a ver las bendiciones. Trabaja primero en mí y después vas a ver los resultados. Cuando nosotros vamos al trabajo y tenemos una semana pero cansada de tanto trabajo, miramos y lo recompensamos y se nos llena de gozo el rostro cuando vemos el cheque. Es lo mismo con las promesas de nuestro Señor. Es lo mismo con nuestro Señor. Deleítate primero en el Señor. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Esa es la bendición.
Ese es el trabajo que nosotros debemos de pasar, gozándonos en los caminos de nuestro Señor. Regocijaos. La semana pasada mirábamos que dice la palabra del Señor, regocijaos, y otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Ay, pero pensamos que porque el miércoles ya vinimos, el domingo ya venimos, yo ya cumplí, pastor, yo ya estoy bendecido, estoy en victoria, y le hablas a los hermanos y ¿cómo está, hermano? Bendecido y en victoria, hermano. Mentira. Porque si estuvieras bendecido y en victoria, buscarías las cosas de nuestro Señor, te gozarías en las cosas de nuestro Señor. ¿Sabes por qué ya no tienes gozo en ganar almas y predicar la palabra? Yo les compartí y les decía que cuando yo vine a los caminos del Señor, yo a todo el mundo le quería decir que era cristiano. Yo a todo el mundo le quería decir que había conocido al Señor. Yo a todo el mundo le quería decir que había nacido de nuevo. Pero ¿saben por qué perdemos el gozo en ganar almas y predicar la palabra? Porque hay pecado en nosotros. Así de sencillo. Ay, pastor, entonces usted dice que hay pecado en mí, por eso es que he perdido el gozo en ganar almas. Sí, hermano. Hay pecado en ti porque tú piensas a tu conveniencia, porque tú te avergüenzas de ir, a ti te da pena de ir y que te miren entregando un folleto, te da pena, te da vergüenza ir y que le estés entregando la palabra del Señor, que le estés compartiendo el plan de salvación a otra persona. Por eso es que hay pecado en ti, porque te da vergüenza hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no hay gozo en ti, porque hay pecado en ti y ya no quieres hablar de nuestro Señor. Ya no quieres ni decir a qué iglesia vas. Ya ni quieres decir a qué iglesia perteneces, porque te da pena que sepan que vienes a Iglesia Bautista Ebenezer. Ay, van a venir mis amigos y ¿qué van a decir? Ay, que tengo un pastor pero bien gritón. Te da vergüenza porque hay pecado en ti. ¿Saben por qué ya no tienes gozo en ganar almas y predicar la palabra? Porque no te importa el perdido. Porque hay pecado en ti. Porque a ti te importa tú, porque tú mismo te importas, pero no te importa aquel que se está perdiendo. No tienes un celo por aquellas almas que se están perdiendo. No tienes un amor por el prójimo como manda la palabra de nuestro Señor, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Estamos llenos de amargura, estamos llenos de orgullo que nomás solamente nosotros queremos ser. Vaya y comparta la palabra de nuestro Señor. Vaya y que le importe, tenga más amor por aquella persona que se está perdiendo. Tenga un celo por aquella alma que no ha conocido de nuestro Señor. Amén. Amén. Quita el pecado que haya en usted. ¿Sabes por qué ya no tienes gozo en ganar almas y predicar la palabra? Porque a nosotros, hermanos, pensamos que si vamos a hablarle a aquellas personas que viven una vida desagradable, que viven una vida en un mundo perdido, que viven una vida muerta, que viven una vida sin ningún futuro, pensamos que no vale la pena. Ay, pastores, que nomás vamos a ir a perder el tiempo con esas. Todos no entienden porque hay pecado en ti. Yo el otro día les decía, hermanos, a mí me admira una hermana que a todo el mundo le habla. No se le pasa, es más, aquí mismo yo he dicho, mi suegro, no se le pasa a ninguna persona sin que le hable de la palabra del Señor, sin que le entregue un tratado. Porque tiene ese gozo, tiene ese amor, tiene ese gozo de hablarle a las personas de que Él le sirve a un Dios vivo, de que Él tiene a un Cristo que fue a la cruz a pagar el precio por Él. Es lo que deberíamos de tener para que pueda volver el gozo en nosotros. Pero nosotros no nos importa porque hay pecado en nosotros.
¿Y sabes por qué ya no sientes el gozo en ayudar en las misiones? ¿Sabes por qué ya no sientes gozo en poner tu granito de arena para construir el reino de los cielos? No para construir una iglesia para el pastor, no para mantener al misionero, no para mantener a aquellas personas que verdaderamente se sacrifican yendo a predicar la palabra de nuestro Señor, hacer la obra que tú y yo deberíamos de hacer, porque la palabra del Señor dice: ve y por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. No dice solamente los que tengan el llamado, solamente los que no tengan mujeres, o no solamente los que tengan dinero, o solamente los que los estén manteniendo. Y por todo el mundo predicando la palabra. Amén. Pero no sentimos gozo. No sentimos gozo en ayudar misiones. No sentimos gozo en construir para el reino de los cielos. Que nos dice la palabra del Señor: es mejor que nosotros hagamos tesoros allá donde no abunda el orín y la polilla. No es mejor que nosotros hagamos tesoros en el reino de los cielos. Y usted piensa que ayudando a las misiones no está haciendo tesoros en el cielo. Pero a nosotros no nos importa, hermanos, porque no tenemos ese amor, ese celo por las almas que se están perdiendo, porque hay pecado en nosotros. Nosotros, Isaías, donde leímos Isaías 59, regresamos, dice la palabra del Señor así: pero vuestras iniquidades han hecho división. Nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Ese pecado que mora en nosotros, ese pecado que no queremos contarle a nadie, ese pecado que lo llevamos nosotros bien oculto, que no queremos que nadie, pero nadie sepa de ese pecado que nosotros tenemos dentro de nosotros, no te deja que tengas ese gozo. No te deja ser feliz. Eres infeliz porque vives escondiendo, vives ocultándote, vives amargado, vives entristecido por el pecado que hay en ti. Porque te cuesta confesar ese pecado delante de nuestro Señor. Medite en su experiencia cuando era un niño. Y cuando yo desobedecía a mis padres, mi desobediencia no hizo que mis padres me dejaran de amar de ninguna manera. Yo me acuerdo muchas veces, pero muchas veces, cuando yo cometía un error, cuando yo le fallaba a mis padres, no quería llegar a la casa. Me escondía por allá y no quería. Y decía: yo voy a llegar hasta que estén dormidos. Porque quería esconder el pecado. Por eso es que donde se predica la verdadera palabra de nuestro Señor, no llega gente, porque quieren cubrir su pecado. Por eso es que no tienen gozo y piensan que buscan el gozo en otros lados, como los drogadictos que hablábamos la semana pasada, que lo buscan en las drogas, como los alcohólicos que lo buscan en el alcohol. Van y lo buscan por allá, donde alaban, donde cantan. Es que va a venir el predicador. No, hombre, pastor, si viera que ese tiene el don de sanación, que ese tiene el don, pero de suplir las necesidades. Eso es mentira que te hace creer Satanás. ¿Por qué? Por el pecado que hay en ti. Si se acuerdan, el principio del año, si no mal recuerdo, yo les dije: hermanos, este año se va a predicar solamente el pecado, solamente la salvación y solamente a Cristo. Y nosotros debemos de llamarle al pecado, pecado. Cuando nosotros éramos niños, hermanos, les decía, yo no quería llegar a la casa. Yo esperaba que mi mamá, que mi papá
se durmiera para poder llegar a la casa. Al siguiente día se le iba a olvidar y me iba a levantar y no iba a pasar nada, iba a ir a la escuela y ya se le olvidaba. Es mentira, hermano. Pasaban 8 días y me decía mi mamá, pero ¿te acuerdas? Pasaba un año y me decía, ¿te acuerdas? Hermanos, es lo mismo con Dios. Cuando usted no va y se humilla delante de Dios y le dice, Señor, perdóname, devuélveme el gozo como al principio, perdóname, Señor, no voltees tu rostro, no voltees tu oído sobre mi petición, sobre mi clamor, sobre mi oración, devuélveme el gozo. Porque he pecado contra ti. David mismo le dijo, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Debemos de confesar ese pecado. Lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios, hermanos. Todos hemos experimentado haberle fallado al Señor o haberle desobedecido en algo. Después de haber hecho eso, sentimos como si el rostro del Señor se escondiera, como si el Señor no nos escuchara, como si el Señor no volteara y nos viera y dijera, voy a complacerte. Ay, pero si yo vengo el miércoles, viernes, domingo, escuela dominical y hago todo, pero aún no has confesado el pecado que hay en ti. Sencillo. ¿Quieres el gozo? Confiesa el pecado. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Confiesa el pecado. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener alegría? ¿Quieres vivir tu vida en alegría? Confiesa tu pecado. La segunda razón por la cual perdemos el gozo. La segunda razón por cual nosotros perdemos el gozo. Contristar el espíritu que mora en nosotros. Es la segunda razón por la cual perdemos nuestro gozo. Efesios 4. En Efesios 4, vamos a Efesios 4, hermanos. Efesios 4:30. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Sea la palabra del Señor así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu de Dios ya no está fuera de nosotros. Romanos 8:9. Vamos a Romanos 8:9, hermanos. Romanos 8:9. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, si usted es claramente lo que dice la palabra del Señor, si usted no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Él, entonces no tiene el Espíritu de Dios. Pero si usted verdaderamente es hijo de Dios, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Él no solo nos redimió, sino también comenzó a morar en nosotros con el Espíritu. Ahora otra persona vive en nosotros, una persona maravillosa y vivente, que tiene sus propios pensamientos, sentimientos y preferencias. Cada vez, escúchelo bien, cada vez que somos uno con Él, Él está feliz. Cuando no somos uno con Él, lo contristamos. ¿Lo dije bien? Lo contristamos. Cuando nosotros decíamos, ¿y sabe por qué nosotros contristamos el Espíritu de Dios? Hay varias cosas, hay varias situaciones.
Cuando usted quiere agradarle más al mundo que agradarle a Dios, Dios se pone triste. Usted está entristeciendo a nuestro Señor. Cuando usted prefiere quedar bien con el compadre, quedar bien con el vecino, usted entristece el Espíritu de Dios que ahora vive en usted. Por eso es que no tiene gozo, por eso es que ha perdido el gozo, porque prefiere quedar bien con el mundo antes de quedar bien con Dios, porque prefiere ganar primero unos dólares más antes de quedar bien con nuestro Señor. Por eso es que la gente no viene, por eso es que la gente agarra trabajos el domingo, agarra trabajos en la tarde. Por eso es que no son felices. Aunque más dinero tengas, aunque te sientas económicamente más feliz, pero por dentro estás entristecido porque no tienes el gozo de nuestro Señor. Amén. ¿Saben por qué nosotros entristecemos? Cuando nosotros preferimos el fútbol antes que a Dios. Cuando preferimos la televisión antes que a Dios. Cuando nosotros preferimos el trabajo antes que a Dios. Cuando nosotros preferimos, hermanos, lo del mundo, lo que nos quita. Cuando nosotros preferimos las fiestas. Hay pastores que hoy es domingo y que mire que me invitaron a un bautizo de la fulana de sutana de mengana. ¿Qué le importa? Usted vaya y gócese con Dios. Amén. ¿Usted quiere quedar bien con el mundo o quiere quedar bien con Dios? ¿Quiere gozarse con Dios o quiere gozarse con el mundo? Cuando a usted le importa mejor quedar bien, es que voy a hacer una fiestecita para agradarles, que mire mi compadre, mi fulano, dijo que ellos le decían esto. Hermano, usted gócese con Dios. Usted vaya a los caminos de Dios y haga lo que Dios le manda de acuerdo a su santa palabra. El Señor es claro con las cosas que nos da. El Señor es bien claro y nos dice el versículo que estábamos leyendo. Nosotros, si somos verdaderamente de Dios, entonces vamos a estar con Dios. Y si el Señor nos manda a que le hablemos a la gente, a que sacrifiquemos la carne para vivir en Él, sacrifique la carne, hermano, y véngase el día miércoles y véngase el día viernes, véngase a la escuela dominical a gozarse las cosas de nuestro Señor. Eso es lo que manda la palabra del Señor. ¿Qué no dice la palabra del Señor? Y perseveraban unánimes en oración y ruego. Hoy es día de oración, ¿y dónde estamos? Compartían el pan. ¿Qué no dice la palabra del Señor? Compartían el pan juntos, en armonía. Usted prefiere invitar al compadre, al vecino, al amigo, a todo el mundo, pero antes de invitar a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene el gozo con la iglesia, no tiene el gozo con Cristo. Muchas de las veces nosotros, hermanos, puede que hasta razona consigo mismo que está bien ir, pero todavía se siente usted intranquilo en servirle al mundo. Usted piensa que venir a la iglesia y estar presente aquí físicamente ya cumplí, para que no me diga nada el pastor, para que el siguiente domingo ya no me diga nada en la predicación, para que el Señor ya no me diga. Yo no le estoy diciendo absolutamente nada. Si le dolió, es el Espíritu de Dios quien le está hablando. Señor, el Señor Jesús, quien vive en usted, no quiere ir allí, pero usted lo lleva a la fuerza. Si en verdad usted ha nacido de nuevo, ¿qué dice Romanos 8:9? Volvamos a Romanos 8:9, hermanos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís, no vives según la carne, no vivas según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, fíjense, si es que el Espíritu de Dios mora en usted y en mí, entonces vas a vivir en espíritu.
Muchas de las veces nosotros, hoy voy a dejar el Espíritu de Dios aquí para irme a la cantina. Hoy voy a dejar el Espíritu de Dios para irme a fornicar. Hoy voy a dejar el Espíritu de Dios para coquetearle a aquella. Hoy voy a dejar el Espíritu, como quiera aquí nadie me conoce. ¿Quién sabe que soy cristiano? El Espíritu que vive en ti. Ese sabe que eres cristiano. Ese sabe que una vez tú levantaste la mano y aceptaste al Señor como tu Salvador. Él sí sabe que eres cristiano. Y de Él sí no te puedes esconder, porque Él mora en ti, porque Él está en ti. El Señor Jesús, quien vive en usted, en mí, no quiere que vayamos, pero nosotros lo llevamos a la fuerza. Sin embargo, en vez de ser uno con el Señor, usted va de todas maneras. Como resultado, lo ha entristecido, lo ha contristado y pierde su gozo, puesto que es imposible que estemos felices cuando el Espíritu de Dios está entristecido. ¿Usted ha estado de luto? ¿Usted ha sentido una pérdida? ¿Usted ha sentido que ya no quiere continuar? Cuando algo pierde, cuando algo fuerte pierde dentro de usted, dentro de su familia, ha estado de luto. Cuando yo perdí a mi mamá, todavía no conocía del Señor, pero el Señor ya me había preparado. No me gocé, no lo disfruté. No fui feliz, me entristecí, pero el Señor me dio el consuelo. Cuando nosotros le fallamos a nuestro Señor, cuando nosotros perdemos el gozo de nuestro Señor, estamos totalmente de luto, porque hemos entristecido el que vive dentro de nosotros. Amén. 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 Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no nos damos cuenta cuando te hemos fallado, Señor. No nos damos cuenta, Padre Santo, cuando te entristecemos. No nos damos cuenta, Señor, cuando te fallamos y ya no queremos, Padre, continuar. Señor, ese pecado que hay en nosotros, Padre Santo, no lo queremos sacar. Tú sabes perfectamente, Señor, qué pecado hay dentro de nosotros. Tú sabes perfectamente, Señor, que te fallamos, Padre Santo, con nuestro pensamiento, con nuestra lengua, con nuestro oído, Señor, con nuestros ojos, Padre, con nuestro caminar, Señor. Tú sabes, Padre, lo que te hemos fallado, Padre. Por eso es que no nos gozamos, por eso es que no estamos felices, por eso es que no nos regocijamos, Señor, en ti, por ese pecado, Señor, que hemos cometido y no podemos confesártelo delante de ti, Padre. Señor, te pido por mis hermanos, te pido, Señor, por tu congregación, te pido, Señor, por tu iglesia. Si un hermano, Padre Santo, sigue cometiendo ese pecado, aún está en pecado, Señor, lo pongo delante de ti, Padre. Que seas tú confrontándolo, Señor. Que seas tú enfrentándolo, Señor. Que Él pueda doblar rodillas y pedirte perdón, Señor, para que puedas devolverle ese gozo, Padre. Señor, si te hemos entristecido por las fallas, Señor, que hay en nosotros, Señor, devuélvenos el gozo como al principio. Señor, que seas tú volviéndote a nosotros, Señor, porque nosotros no sabemos volvernos a ti. Hemos perdido el enfoque, hemos perdido, Señor, el sendero hemos perdido, Señor, el mapa. Hemos perdido, Padre, el camino. Señor, devuélvenos, vuélvete, Señor, a nosotros, porque no sabemos cómo, Señor, volvernos a ti. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre, hermano, gloria a ti, Señor. Señor,
no sabemos humillarnos, Padre. Señor, por eso vivimos infelices, Señor. Por eso es que todo el tiempo estamos tristes. Por eso es que nos preocupamos, Señor, de la economía. Por eso nos preocupamos, Señor, de los presidentes. Por eso nos preocupamos, Señor, de la migración. Por eso nos preocupamos de Donald Trump. Por eso nos preocupamos de lo que nos rodea, Señor. Porque no sabemos confiar plenamente en ti, Padre. Por eso todo nos entristece, Señor. Porque no hemos aprendido a confiar en ti, Señor. Por eso cualquier gripa, Señor, cualquier tos, nos tumba y perdemos el gozo, Padre. Porque no dependemos totalmente de ti. Señor, te pido que devuelvas el gozo a tu iglesia, Padre. Que seas tú, Señor, el que esté con tu iglesia. Señor, que nos devuelvas el gozo como al principio, Padre. Señor, cuando cruzamos esas puertas y que venimos, Señor, que vengamos, que sonrojemos, Señor, una sonrisa, Padre Santo, y que podamos reflejar que verdaderamente somos hijos tuyos y que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Señor, te pido por tu iglesia, Padre. Te pido por los que no están presentes. Que seas tú con ellos como lo has hecho el día de hoy con nosotros, Señor. Que los bendiga, Señor, como nos has bendecido a nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Padre. Señor, también, Padre, te pido que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Que seas tú llevándonos con bien, que nos libres de cualquier accidente, Señor. Y en tus manos estamos, porque contigo somos más que vencedores. Y que la paz del Señor, que sobreabunda, que nos lleve con bien hasta nuestros hogares y nos dé un dulce descanso. Porque todo te lo hemos orado, Señor, en el poderoso nombre que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.